Hoy voy a empezar mi mensaje de mañana, porque mañana no tengo tanto tiempo para predicar. El día de mañana vamos a tener nuestro servicio especial a las 6:30 de la tarde y vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo hace 2000 años en este planeta y a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en nuestros corazones, cualquiera que sea la fecha en la que ello haya acontecido. Saben que para un cristiano todos los días es Navidad. Que Jesús no nació el 24, ya hemos discutido el asunto. Si yo tengo 37 años de ser cristiano, lo he discutido como por 30 y quién sabe cuántos años. Amén. Yo no sabía que había tal discrepancia entre si celebrar o no la Navidad por el paganismo y todo el circo que se ha ido uniendo en el camino, ¿verdad?, al asunto. Y hay personas que se enfocan en ese lado y dicen, nos retiramos del asunto. De hecho, cuando el Señor me salvó, pasaron un par de años hasta que yo me di cuenta que había pugna en esto de la celebración de la Navidad en estas fechas. De hecho, yo recuerdo que una de las cosas que más me emocionaron, el Señor me salvó en el mes de junio de 1981. Apenas podía esperar llegar a la fecha en la que tradicionalmente se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, para por primera vez en mi vida hacerlo con entendimiento y con Cristo en el corazón. Amén. Así es que yo le encuentro más sentido a seguir trayendo a Jesús al cuadro, como ya se había hecho hace siglos, bien o mal, que estar colaborando con el resto del mundo a sacar a Cristo del cuadro. Ya lo suficiente fuera del cuadro tiene el mundo al Señor Jesucristo, quien dio su vida por ellos y por todos nosotros, como para ser nosotros colaboradores en seguir quitándolo de en medio. Esa es la forma como yo razono. Ahora, Pablo muchas veces dice, eso, yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Esa es opinión mía, no del Señor. Cada quien pues tenga su propia opinión, pero dice, cada quien esté plenamente convencido en lo que cree. Y yo estoy plenamente convencido en lo que creo, y si usted está plenamente convencido en lo que cree y no es exactamente igual a lo que yo creo, ¡qué bueno! Yo lo amo. Yo no sé si usted me ama a mí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor de Dios entre nosotros y nuestra salvación y el que estamos caminando por el mismo camino. Hay cosas en las que sí nos podemos dar el lujo de discrepar. ¿Sabía usted eso? Pablo lidiaba con el asunto de comer lo sacrificado a los ídolos o no comer lo sacrificado a los ídolos, y su feliz conclusión, ¿se acuerdan cuál fue? Si le sirven algo que fue sacrificado a los ídolos, usted no pregunte. Su acción de gracias y citar la palabra de Dios sobre esos alimentos los santifica, ¿o no? Amén. Cómaselos y ya. Ahora, si sabe que con la libertad de la que usted goza por medio de Jesucristo, usted va a hacer tropezar a alguien más débil, entonces, no porque la comida sea buena o mala, o una fecha sea buena o mala, es por amor a la persona que usted se abstiene. Amén. Fácil, ¿verdad? Estaba leyendo lo que dicen los reformadores, tenía curiosidad acerca de la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, y me encontré con un artículo precioso. Me encantó el artículo. Lutero celebraba la Navidad. Él no tenía ningún problema con celebrar la Navidad. Él fue el padre de la Reforma Protestante, ¿verdad? ¿Qué siglo sería? ¿Siglo XV? Por ahí, más o menos. Bueno, resulta ser que después vino Zwinglio, el reformador suizo. ¿Y saben qué dijo Zwinglio? No. Solo vamos a celebrar las fiestas que se mencionan, o solo vamos a hacer las cosas que se mencionan en la palabra de Dios. Ahora, ahí puedo detenerme y hablarles el resto de la hora de por qué también ahí hay un problema. Amén. Aquellas que ya tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesucristo, si retomamos las formas, básicamente estamos diciendo, Jesús, tú no has hecho nada. Amén. Y luego vino Calvino, ¿y qué creen? Nosotros somos calvinistas desde esa perspectiva. ¿Saben qué dijo Calvino?
A algunas personas les bendice celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en la fecha en la que tradicionalmente se hace, y a otras personas les bendice abstenerse de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en el mes de diciembre. Entonces, usted sea feliz celebrando o no celebrando. Amén. Fin del asunto, ¿no? En otras cosas somos bastante calvinistas también, pero a lo mejor no en todas, pero en esto somos calvinistas. ¿Qué le pareció? Y esa es en realidad la situación más sabia aquí, ¿verdad? Amén. Y dijo por ahí alguien el otro día, lo que no nos resta nos agrega. ¿Sí? Y para nosotros es una bendición poder conmemorar el hecho que Jesús haya nacido en este mundo. En el pueblo de Israel, Dios en Levítico capítulo 23 hizo un resumen de las 7 fiestas que ellos tenían que celebrar. ¿Se recuerdan? Hemos estado estudiándolas hace poco y les decía, todas esas tienen una verdad, un principio espiritual detrás. Tienen un mensaje profético que tuvo y tendrá su cumplimiento en el Señor Jesucristo, según la fiesta que sea, ¿verdad? Y los acontecimientos más relevantes en relación a Jesucristo coincidieron con las primeras 4 fiestas. Pascua, el día de su muerte en la cruz del Calvario, la fiesta de las primicias y los panes sin levadura coincidieron con su muerte y resurrección. Luego, panes sin levadura y primicias. Luego, a los 50 días se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, precisamente para la fecha de Pentecostés. Amén. La fiesta que toca es la de las trompetas. Y cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y estar así para siempre con el Señor. Amén. Esas trompetas. Luego, la fiesta de la expiación tiene conexión con el periodo de gran tribulación y el hecho que al final de la gran tribulación la nación de Israel va a reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, y se van a hacer lamentación, dice el libro de Zacarías, cada familia por sus linajes, y Dios va a abrir un manantial de salvación para la nación de Israel y para la expiación de sus pecados. Bueno, ahí está el cumplimiento de la fiesta de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos, en ese sentido, va a tener su cumplimiento en el milenio, cuando el Señor Jesucristo esté literalmente morando entre nosotros. Amén. Ahora, todo eso tiene cumplimiento espiritual también, por supuesto, ya les expliqué. Eso es lo que Dios quiere que encontremos, la verdad que hay detrás de todas esas fiestas que se establecieron en el Antiguo Testamento, y la experiencia la hagamos nuestra, y la gratitud y el gozo por esa experiencia no lo perdamos nunca. Amén. Nuestra salvación, nuestro bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en las aguas de su muerte y resurrección. Amén. La fiesta de las trompetas, ¿cómo la celebramos? Poniendo atención a la voz de Dios cuando Dios nos habla. La fiesta de la expiación, ¿cómo la celebramos? Haciendo algo con lo que oímos cuando Dios vino y nos reprendió, ¿verdad? Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Y la fiesta de los tabernáculos, en más de un sentido, pero ellos se ponían debajo de cabañas hechas con ramas de 4 diferentes clases de árboles, simbolizando el nombre del Señor, las 4 letras, ¿verdad? YHWH. Y de esa manera ellos recordaban el hecho que cuando estuvieron en el desierto, expuestos a la intemperie y expuestos a los peligros, Dios fue su tabernáculo o su cabaña o su lugar de seguridad. Así es que para que no olvidaran eso, ¿verdad? Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Entonces hay diferentes ángulos a la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿qué tal celebrar todos los días el hecho que Jesucristo vino a hacer su morada o su tabernáculo en nosotros? Ahora les tengo noticias. Estas fiestas no se celebraron, Dios se las dio al pueblo de Israel estando acampados al pie del monte de Sinaí. Celebraron la primera Pascua porque fue a los días, estuvieron un año acampados al pie del monte de Sinaí. Celebraron esa primera Pascua después de recibir la instrucción al pie del monte de Sinaí, y a los pocos días ya siguieron su marcha hacia la tierra de Canaán. Les tomó 39 años llegar. Ya llevaban uno afuera.
¿Ok? Y mientras estaban en el desierto no celebraron las fiestas. Las fiestas eran para celebrarse en la tierra de Canaán, como un recordatorio constante para que nunca perdieran su gratitud, gratitud por sus fundamentos. Y muchas veces nosotros podemos acostumbrarnos en el mal sentido a lo que tenemos, que la gratitud por nuestros fundamentos espirituales empieza como a desvanecerse, ¿verdad? Allí es donde se metió en problemas el pueblo de Israel, y entonces, perdiendo de vista a Dios, empezaron a poner sus ojos en lo que hacían los demás a su alrededor y empezaron a codiciar lo que ellos hacían, ¿verdad? Y al final ya no había diferencia entre judío y gentil, todos actuaban igual. Y Dios en el libro de los profetas le dice a la ciudad de Jerusalén que ellos se portaron aún peor que Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué peor? Pues, número dos, ellos tenían la verdad, los otros no. Ellos tenían la verdad, los otros no. Amén. Luego viene la época de los jueces, la época de los reyes, y usted estudie cuántas veces celebraron las fiestas. Casi cero. Casi cero. Tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante celebrar las fiestas de manera espiritual, personal. Es todo el tiempo mantener nuestra gratitud hasta arriba, recordando cosas tan maravillosas, determinantes como nuestra salvación. Su nombre que ha sido invocado en nosotros cuando fuimos bautizados en agua. Nuestro bautismo con el Espíritu Santo. Yo mi oración la empiezo así todo el tiempo. Jesús, gracias por mi salvación. Amén. No lo perdamos de vista. Ok, muy bien. Pero, ¿qué creen? Hay dos fiestas más que estableció la nación de Israel a lo largo de la historia que no forman parte de la ley mosaica y no están en la Torah. ¿Sabía usted de eso? Purim y Hanukkah. La fiesta del Purim o suertes quedó establecida después en tiempos de Nehemías. No, en tiempos de Esther. Es el mismo tiempo que Nehemías. Son contemporáneos. Seguro se conocían, a lo mejor eran vecinos. Pero hubo un decreto. El malvado Amán dijo: vamos a mandar a exterminar a todos los judíos que viven en, pues ya los persas habían conquistado a los caldeos y ahora pues era Persia, ¿verdad? Y el malvado Amán quería matar a todos los persas. Ahí está Alexandra y está Caleb también, bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Mardoqueo oyó la noticia y fue con Esther? Y Esther ya había sido tomada por el rey Asuero, me parece que era, ¿verdad? Sí, como pues esposa o reina. Y le dijo: mira, esto y esto está planeando Amán. Y ¿sabes qué? No creas que por ser la reina te vas a librar, porque tú eres una de nosotros. Amén. Entonces ella se lo jugó todo y entró a la presencia del rey sin haber sido llamada. Y entonces todo el plan quedó al descubierto y Dios les dio una victoria tremenda. Y en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo, ahorcaron a Amán. ¿Se acuerdan? Hay cosas tremendas con el libro de Esther. Ustedes saben que es el único libro en toda la Biblia donde el nombre de Jehová no aparece escrito de manera explícita. El único. Tremendo. Bueno, en fin. El hecho es que cuando tuvieron esa victoria, se mandaron regalos y se mandaron comida y se mandaron un montón de cosas y celebraron la victoria. Y desde entonces, bueno, no sé si desde allí, unos años después, quedó establecido el conmemorar esa victoria que Dios le dio al pueblo judío allá en Persia. Amén. Y Dios los libró de morir en manos de Amán. Eso lo siguieron celebrando y hasta la fecha lo están celebrando, ¿o no? Va. Eso no está en la Torah. Y sin embargo, qué bueno que lo celebran para que nunca se les olvide semejante victoria. Quedó en la historia. Y luego más adelante, esto ya está fuera, digamos, el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, Malaquías, es como del año 400 antes de Cristo. Más o menos en el año 160 y algo antes de Cristo, vinieron los griegos. ¿Se acuerdan que Alejandro Magno murió y básicamente se partió en cuatro su imperio? Y una de esas cuatro cabezas del leopardo que vio Daniel era Antíoco Epífanes. Él era sirio, me parece. Y él se fue a la Tierra Santa, se fue a Israel, y él vino y
entró a la ciudad de Jerusalén y al templo y lo desacró. Eso significa que no respetó que era el templo donde se adoraba al Dios de Israel. Él vino y encima de que entraron todos sus soldados al templo, agarró cerdos y empezó a sacrificar cerdos en el altar, a sabiendas, ¿verdad? Una cosa tremenda. Entonces, mientras ellos estuvieron adentro del santuario, los sacerdotes no podían entrar al santuario y asegurarse cosas como que el candelero permaneciera encendido. ¿Se acuerdan en el libro de Primera de Samuel? Dice: antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Y pues por supuesto que está al lado el principio espiritual, y luego pues también, como cualquier ser humano, convirtieron un poquito en superstición la cosa también, ¿verdad? Y no podían dejar que el candelero se les apagara. Y mientras los griegos estuvieran en el templo, no podían entrar al templo y asegurarse que el candelero todavía estaba alumbrando. Se supone que había aceite suficiente solo para un día, 2 días, y los griegos estuvieron 9 días ahí metidos en el templo. Entonces hubo una revuelta comandada por Judas Macabeo. Y entre los libros apócrifos son libros históricos. Léalos, son históricos, son de lo más interesante. Cuando los lee, usted descubre que no tienen la dimensión que tienen los libros canónicos, que son los libros oficialmente incluidos dentro de los 66 libros de la Biblia. Amén. No hay tal cosa que la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica. Solo hay que ser un poquito inteligentes para saber por qué sucede que unas Biblias tienen los libros apócrifos y los otros libros no. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Dónde íbamos? Los estoy llenando de historia. ¿Saben por qué es importante la historia? Porque lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada y volvemos a cometer los mismos errores. Ajá. O no nos vamos a la historia para entender el porqué de algunas cosas hoy. Bueno, el hecho es que hubo una revuelta comandada por Judas Macabeo y lograron librarse de los griegos y sacaron a los griegos del templo y entraron al templo, y para su sorpresa el candelero había seguido alumbrando sin que hubiera la posibilidad humana de que eso sucediera, porque ya no había aceite en las lámparas. Siguió alumbrando por 9 días, me parece. Entonces, bueno, pues limpiaron el templo, rededicaron el templo, y la palabra, así como Purim significa suertes, porque está conectado con cuando Amán echó suertes para ver cuándo iba a exterminar a los judíos. Hanukkah significa dedicación. Así es que rededicaron el templo al Señor, limpiaron el templo, y unos años después quedó establecida la celebración de la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las luces, Hag Haorot. A partir de ahí y hasta la fecha la celebran. ¿Alguna vez ha visto usted candeleros con 9 candelas? ¿Sí? Bueno, son los de Hanukkah, porque las lámparas alumbraron 9 días en el templo sin haber suficiente aceite. Así es que pues fue un milagro que eso sucediera, ¿verdad? Entonces agarran la candela central y la alumbran el primer día, y luego con esa candela cada día que viene, celebran por 9 días la fiesta, alumbran cada una de las restantes 8 lámparas. ¿Sí? Esas no son fiestas que son parte de la Torah. No están en Levítico 23, Dios no las estableció, pero Dios no tiene ningún problema con que conmemoren semejantes victorias históricas. ¿O sí? Ahora, la fiesta del Purim no se menciona en el Nuevo Testamento, pero adivine qué, Hanukkah está en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y adivine qué, Jesús no tuvo ningún problema con que celebraran una fiesta que no estaba formando parte de la ley mosaica. Juan capítulo 10, verso 22. Se llama simple deducción lógica lo que estoy haciendo. Juan capítulo 10, verso 22. ¿Lo tenemos? ¿Saben qué es lo mejor? Que hoy tuve suficiente tiempo para explicarles estas cosas. Mañana no voy a tener tiempo para todo esto. Juan 10, 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Si no sabe qué es dedicación, vámonos a la temporada del año. De Levítico 23, ¿cuál fiesta se celebraba en invierno?
Ninguna. Pascua, panes sin levadura y primicias era en primavera. Pentecostés era en verano. Trompetas, expiación y tabernáculos era en otoño. Punto. Y la palabra dedicación acá, si tiene un Nuevo Testamento hebreo, adivine qué es la palabra: Hanukkah. Así es que Jesús estaba en el templo en la fiesta de Hanukkah. Y dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y por supuesto lo empezaron a acosar, ¿verdad? Los fariseos y los judíos con preguntas y todo lo demás. Pero ve, o sea, esa fiesta se celebra desde mucho antes. Y es la conmemoración de un milagro que Dios hizo en el año 168, más o menos antes de Cristo. Amén. Qué bueno que nunca lo olvidaron y que lo siguen recordando y siguen recordando los acontecimientos históricos conectados con esas fiestas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tanto alboroto con celebrar el nacimiento de Jesús hace 2000 años? Para mí eso es más importante, quiero decir, eternamente importante, a que en el año 168 antes de Cristo hubiera suficiente aceite para que no se les apagara un candelero físico. ¿Lo ven? Entonces yo creo que es maravilloso recordar a Jesucristo. ¿Lo hacemos todo el tiempo? Pues sí. Pero podemos hacerlo de manera especial también, ¿verdad? Amén. Hoy sí. Ahora ya sabe por qué toda la vida hemos celebrado Navidad en este lugar. Ahora que conste, Navidad es nacimiento. En la mente de algunos, Navidad es Santa Claus, Frosty, Rudolph y todo lo demás. Licor, bebida, fiesta, parranda. Eso métalo en un saquito y tírelo a la basura. Y enfóquese en el Señor Jesucristo. Por favor, nosotros no celebramos aquello. Aquello no es nacimiento de Jesús. Aquello es toda la basura con la que han tratado una vez más de sacar a Jesús del cuadro. Ok, nunca lo debieron haber metido en el cuadro en esta fecha. Bueno, dígame en qué otra fecha. Ya está en esta fecha metido en el cuadro. No, contribuyamos en sacarlo del cuadro. Amén. Así es como yo razono. Y pienso que tengo el Espíritu de Dios. Y pienso que entiendo un par de cosas. Amén. ¿Cierto? ¿Sí? Así es que seamos felices y vamos a venir mañana a las 6:30. Y vamos a cantar acerca del nacimiento de Jesús. Amén. Y vamos a tener un programa maravilloso. Y si quiere traer a su familia, traiga a su familia. Es una buena ocasión para hacerlo, ¿sí? Muy bien, el nacimiento de Jesús es algo en lo que tenemos que meditar, que lo podemos hacer en cualquier época del año. Que cree, yo no aprendí esto leyendo ayer acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Yo a cada rato encuentro principios increíbles acerca del nacimiento de Jesús. Que yo recuerde, nunca les he predicado dos veces el mismo principio cada vez que nos reunimos aquí para celebrar o recordar el nacimiento del Señor Jesús. Amén. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué dicen si meditamos un poquito? Y saben en qué quiero que meditemos y obtengamos algunas lecciones de sabiduría. En Jesús el niño. Amén. Isaías capítulo 9 verso 6. Ahora, Jesús fue niño, creció. Y ya saben ustedes en lo que la gente allá afuera convierte estas cosas, ¿verdad? Sí, ok. Isaías capítulo 9 verso 6. Así es que de lo que Dios nos pide es de alejarnos de la idolatría. Pero Dios también nos pide ser sabios como para no estar llamándole idolatría a todo lo demás. Isaías capítulo 9 verso 6. ¿Lo tenemos? Muy bien. Leámoslo todos en voz alta. Si están allí, vamos. Porque un niño nos es nacido hoy, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Hey. Ahora oiga esto: un niño nos es nacido. Ahora después, ¿qué dice?
hijo nos es dado. Este es Jesús. ¿Cuál es el otro? Cristo. Tuvo que nacer un niño para que nos fuera dado el creador del universo. Cristo, el verbo eterno, el verbo divino. Y la única manera como Cristo, el verbo, el Jehová engendrado del Padre, por quien son todas las cosas y a través de quien todas las cosas subsisten, pudiera haber sido dado a los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios tenía que introducir al creador a este mundo, porque da la casualidad que el único que puede redimir o rescatar, corregir, componer, enderezar aquello que se arruinó es el creador de aquello que se arruinó. El redentor es el creador. Así es que Dios tenía que introducir al creador al mundo, porque es el creador, en un vehículo humano, quien iba a dar su vida para rescate de toda esta creación que se le perdió al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo iba a introducir al mundo Dios el Padre al verbo? Enfoquémonos en lo espectacularmente maravilloso y alto que es el mensaje del nacimiento de Jesucristo en este mundo, ¿verdad? Y allí eso sí hace una gran diferencia entre los unos y los otros. Hay personas que solo se enfocan en el bebé y en el lado humano, pero Dios está introduciendo al verbo. Dios está introduciendo al verbo, está introduciendo al creador, está introduciendo al Señor de todas las cosas. Ahora, lo primero que encontramos acá es un mensaje de humildad increíble. Increíble. Y vamos a verlo en detalle. Pero ¿cómo es que el creador estuvo dispuesto a someterse y a sujetarse y a dejarse cuidar por la creación? Y de 0, por lo menos de 0 a 2 años, bueno, a más, pero aquí está el verbo introducido en este planeta a través de este niño que nació totalmente a expensas del cuidado de la creación, del cuidado de la criatura, totalmente expuesto a la creación, al viento, a los elementos, totalmente a expensas de su madre, de su padre, ¿sí? Y de toda la gente alrededor que tiene cuidado de él. Amén. Qué maravilloso. ¿Y saben por qué nos sentimos tan mal cuando tenemos que depender de alguien más? ¿Alguna vez ha tenido usted que depender de alguien más? ¿Alguna vez se ha roto una pierna o un pie? Yo, por la gracia de Dios, hasta aquí voy ileso. O llega uno a cierta edad y uno ya necesita apoyarse en alguien más, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten? Yo no he llegado ahí, pero observo y escucho y veo. ¿Y cómo se sienten? Fatal. Porque dependencia, eso es algo totalmente contrario a nuestra orgullosa naturaleza independiente. Amén. Entonces, que el creador de todas las cosas haya empezado su relación con los hombres en una relación de dependencia total y absoluta, a mí me da una lección tremenda. ¿Te ayudo? No, gracias, yo puedo. ¿En qué puedo servirte? En nada, gracias. ¿Por qué? Yo puedo. Yo puedo. Qué lección más tremenda, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Y saben qué? Este camino se trata de seguir al Señor Jesucristo hasta la cruz, porque ahí terminó su camino en esta tierra. Amén. Pero es desde el pesebre hasta la cruz. Alguien piensa que es como a mitad del camino, entonces me le uno. No, es desde el pesebre. Total dependencia. Hay lecciones tremendas que podemos y debemos aprender nosotros de Jesús, el niño. Sí fue niño alguna vez. Amén. Ok, por supuesto que sí. Entonces, un niño nos es nacido. Este es Jesús, quien nació de María, su
mamá física. Por cierto, por si no lo sabía, María tuvo más hijos. Tuvo 4 hijos hombres y tuvo por lo menos más de una hija mujer. Por lo menos 2, porque habla de las hermanas del Señor Jesucristo. Amén. Así es que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿Sí? María no dejó de ser un ser humano, con un llamado y un ministerio único. Y una función única, punto. Única. ¿Sí? Y una vez se los dije de esta manera, esto lo aprendí de la hermana Hicks. Ella decía, miren, hay grupos cristianos que pecan de sobreestimar a María y su papel, ¿verdad? Y su persona. Pero también hay grupos cristianos que pecan de subestimar el papel y la función y a la persona de María, quien tuvo el trabajo de cuidar de Jesús, dentro de quien estaba Cristo, el Verbo, completamente supeditado a los cuidados de la creación, de una criatura como lo era su madre física, ¿verdad? María. ¿De acuerdo? Así es que niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y para que nos fuera dado el Hijo de Dios, Cristo, el Verbo, tenía que nacer un niño, porque es en ese niño que estaba Cristo, el Verbo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, note más cosas maravillosas. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1, 18. Leamos desde el verso 1, es demasiado bueno esto. Juan 1:1, yo se los voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por cierto, la versión antigua, la versión King James dice, aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Un poco diferente el mensaje al que da la versión 60. ¿Qué nos dice eso? Que nadie viene a este planeta sin saber quién es su creador, les guste o no. Y nadie viene a este planeta sin esa luz que se llama la conciencia, en la cual Dios escribió su ley moral, y la que, si conocemos o no al Señor, no importa, opera cada vez que hacemos algo indebido, diciéndonos eso está mal. Y no hay ser humano que no sepa qué está bien y qué está mal. Amén. Bueno, ahí tienen. Por eso nadie va a tener excusa cuando esté delante del Señor, ¿verdad? Es que yo no supe que eso estaba mal. Así, de veras, le va a decir el Señor. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí presente el día de hoy? Amén. Ahora, esa palabra creer es mucho más que solo saber acerca de o estar de acuerdo con la noción histórica. Ustedes y yo, supongo, desde chiquitos crecimos con un poquito de religión en casa. O sea, saber que Jesús existía, ya lo sabíamos, ni siquiera lo cuestionábamos. Pero eso no nos hizo salvos. Así es que creer es un poco más que solo creer en esos términos. Amén. Es tener una experiencia con. Amén. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Razón número 1 por la cual era necesario que el Verbo en persona viniera a esta tierra. Amén. Es para dar a conocer al Padre a los hombres. En la dispensación del Antiguo Testamento ellos contaban con leyes, mandamientos, preceptos, pactos, juicios, la ley escrita para poder conocer a través de ella al Padre. Y si hubieran tenido los ojos de la fe abiertos, hubieran conocido al Padre a través de la palabra escrita. ¿Por qué David sí conoció a Dios? Teniendo las mismas herramientas que tuvieron todos sus contemporáneos. Y sin embargo fue más o menos el único que tuvo ese nivel de conocimiento y de relación con Dios en su generación. Amén. Pero luego, miren, nosotros bajo la dispensación de la gracia y del Nuevo Testamento tenemos a la palabra viviente, no solamente la palabra escrita. Amén. Gracias a Dios por Jesús. Pero verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Él, ¿qué dice? Unigénito. ¿Qué significa unigénito? Tiene dos sentidos, dos acepciones esta palabra. Unigénito, bueno, único engendrado. El resto de nosotros somos creados, somos criaturas. El único engendrado, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo divino. Amén. Y unigénito también significa único en su género. Él y el resto, único en su género. Entiende que desde el día de su salvación tiene algo único en su género morando aquí adentro. Único en su género, único en su género. Pero unigénito. Dios el Padre engendró a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Y a partir de allí todo lo demás fue creado, incluyéndonos a ustedes y a mí. Amén. El unigénito, único engendrado y único en su género. Pero ahora, si son tan amables, vámonos a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Ya ve por qué mejor empecé a enseñar hoy lo que voy a enseñar mañana? Así mañana podemos dar mañana puedo tirar una bomba de una vez. Así, amén. Sin tener que elaborar los porqués, cuándos, cómo y dóndes. Hebreos capítulo 1. A partir del verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el autor de Hebreos aquí se va a dedicar en los siguientes versículos a probar que salmo tras salmo, escritura tras escritura hace referencia no a los ángeles, sino al Hijo de Dios, en las que él escoge mencionar acá. Amén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el Salmo 2, ¿verdad? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Eso está en 2 de Samuel capítulo 7. Ahora oiga esto. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está en el Salmo 97. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, este es el Salmo 45: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amén. Etcétera. Ahora regresemos al verso 6, ¿qué nota?
Acabamos de estar hablando del unigénito. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Cuando introduce al primogénito al mundo. Ahora, ¿qué significa primogénito? Primogénito significa Él es el primero de muchos que vienen detrás. Amén. Otra de las grandes razones por las que Cristo, el Verbo, el Creador, fue hecho hombre y tuvo que venir al mundo a habitar en medio de nosotros. Amén. Porque ¿saben qué? Él vino a buscar gente. ¿Ok? Y cuando fue introducido al mundo, sigue siendo el unigénito, el único engendrado del Padre, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a María, porque eso también está en el libro de Lucas, no dice unigénito, dice primogénito, y a eso prueba que ella tuvo más hijos. ¿Sí? Ok. Número 1, pero número 2 dice, introdujo al primogénito al mundo. Ahí no está hablando de su relación con su familia física, ¿verdad? Primogénito. Quiere decir que detrás de él venimos el resto de nosotros. Y dijo, voy a venir para enseñarles el camino por el cual deben caminar, para llegar a ser perfeccionados en cuanto a su relación con el Padre, para llegar a ser y a hacer todo lo que Dios los creó para hacer y hacer, pero a causa del pecado se echó todo eso a perder. Amén. Muy bien. Vino a enseñarnos el camino y además vino a morir por nosotros, resucitó por la gloria del Padre para poder ser hecho omnipresente y poder entonces venir a morar dentro de nuestros corazones y empezar a hacer esa obra en nosotros, por eso dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Para que entonces nosotros podamos ser hechos conformes a la imagen de Cristo también. Amén. Cristo solo hay uno, pero detrás de Cristo venimos un montón de criaturas redimidas por su amor, por su sangre. Amén. Y convertidas por su poder y por su gracia y conformadas a su imagen. Ahora, si el diablo ya tenía problemas con el Señor Jesucristo aquí en el mundo, la iglesia de Jesucristo debiera estarle dando un poquito más de lata al diablo que la que le está dando. Porque ahora resulta que Cristo se multiplicó y Él está creciendo en el corazón de mucha gente. De mucha gente. Amén. Todo esto obedece no solo a planes que Dios tiene y tenía para aquí y ahora, planes que Dios tiene para el futuro. Pero si son tan amables, vámonos a Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, 29. Vamos a leer todos juntos. Saben que leamos del verso 29 al verso 31. Casi quiero leer hasta el 30. Leamos hasta el 39. Tenemos tiempo. La palabra de Dios es exquisita, es maravillosa. Ahora, empecemos con el 29 y cuando terminemos el verso 29 hacemos una pausa para gritar. Y después seguimos con el verso 30, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Vamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Yeah! Gracias, Jesús, aleluya. Entendemos, por eso Pablo no solo dice el llamamiento, no dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora leamos del verso 30 al 39 y cuando terminemos el verso 39 gritamos otra vez. Vamos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mejor gritemos aquí. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Muy bien, respire profundo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Yeah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Wow! ¡Yeah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. ¡Qué maravilla! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahí les tengo otra. Vámonos a Hebreos. Vámonos a Hebreos. A este paso vamos a celebrar Navidad como por 3 meses para poder estudiar bien todo lo que hay al respecto del advenimiento o de la introducción del verbo divino a este mundo en la persona de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita les digo dónde. Hebreos capítulo 2. Del verso 9 wow. No sé dónde parar, pero empecemos con el verso 9 y pues del 9 al 13 y luego podemos continuar. ¿Están listos? Hebreos 2 del 9 al 13. Vamos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¡Yo! ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito. ¿Sí? Nosotros somos el resto de la familia. Gracias, Jesús. Amén. Démosle otro aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Yo!
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Muy bien. Entonces, ahora pasemos a lo siguiente. Vámonos por favor a Lucas capítulo 2, verso 7. Y veamos a Jesús de los 0 a los 2 años de edad. De los 0 a los 2 años de edad. No es menos creador y menos redentor que a los 33 años de edad, ¿verdad? Amén. Ok, pero aprendamos algunas cosas maravillosas. Lucas 2, leamos a partir del verso 7. Lucas 2 del verso 7. Yo les voy a leer. Y aquí sí se refiere a su relación familiar. Entonces, si él hubiera sido hijo único de María, diría el unigénito. Porque aquí está hablando de la relación familiar. Pues no dice eso, dice el primogénito. Sus otros hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas. Eso está en Mateo 13, del 55 al 56, y Marcos 6, verso 3. Ahí habla de sus 4 hermanos hombres y de sus hermanas. Eso va a ser maravilloso, llegar ahí arriba y poder conocer, pues de los hermanos sabemos por nombre aquí cómo se llamaban, pero va a ser divertido conocer a sus hermanas ahí arriba, ¿verdad? ¿Saben qué? Nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo también. Ok, muy bien. Lucas 2 del 7 al 11 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, aquí hay toda clase de historias, ¿verdad? Y hemos discutido esto por años también, pero sigamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Saben quién es su Salvador? Su Creador. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y siempre llamaba la atención porque una señal milagrosa era que el niño estuviera envuelto en pañales, ¿verdad? Pues yo creo que es bastante normal y común en todas las generaciones y culturas envolver en pañales a un niño. Pero la única otra ocasión en la que se mencionan los pañales, lo hemos hablado en el pasado, es Job capítulo 38. Job capítulo 38, verso 8. Y aquí lo traducen como faja. Es la mismísima palabra hebrea para pañales allá de Lucas. Ahí dejan un dedo en Lucas, creo que les dije muy tarde, pero ya saben cómo funciona aquí. Job 38, verso 8. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja, ahí está la palabra pañales, por su faja, oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y si es un misterio, ¿verdad? Como con todo el movimiento que tiene el globo terráqueo y todo lo demás, el mar no se salga de sus límites, ¿verdad? Pues de vez en cuando se sale, pero ¿qué creen? Si sigue leyendo el libro de Job, va a descubrir que Dios es el que lo provoca. Ajá. Sí, sabe que necesitamos una llamadita de atención de vez en cuando, ¿verdad? Cierto, amén. Ahora, si Dios fajó con pañales de oscuridad el mar, poniéndole un decreto y diciendo: de ahí no pasas, entonces ¿cuál es la conexión con los pañales de Jesús en el pesebre? ¿Qué estaba haciendo ese pedacito de humanidad y esos pañales con el Cristo que estaba dentro? Fajándolo, poniéndole límites y restringiéndolo. Amén, restringiéndolo. Si el Señor no hubiera restringido la gloria que estaba ahí adentro, adiós José y adiós María y todo lo demás que había ahí, pues. Amén, y pastores y todo, ¿o no?
Entonces, estamos hablando del creador. Amén. Está restringido por este pedacito de humanidad, ¿verdad? Qué cosa más, qué sabio es Dios. Seguro no había otra manera de introducir a su hijo al mundo, ¿verdad? Qué sabio es Dios. Amén. Pero miren, entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Ya la aplicación personal, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Y uno dice, bueno, ¿y a quién tenemos dentro nosotros? Al Cristo que tenemos dentro no es menos Cristo que el Cristo que estaba dentro de Jesús. Amén. ¿Qué lo restringe entonces? Porque, o sea, se debiera notar un poquito más que el creador del universo vive aquí adentro. Nuestros parientes debieran notarlo, nuestros amigos debieran notarlo. ¿Qué lo mantiene restringido? Nuestra humanidad. Así es que haga a un lado su humanidad y deje de restringir el amor que hay adentro, la luz que hay adentro, la vida que hay adentro, la capacidad para perdonar que usted sí tiene adentro. Amén. La capacidad para amar está ahí adentro. Ya no la restringamos. Amén. Bueno, en fin. Lucas capítulo 2, verso 13. No, espérenme. Suficiente allí. Ok. Ahora vámonos a Lucas 2, verso 21. Brinquémonos hasta el 21. Cumplidos los... perdón. De 0 a 8 días. Una total dependencia en sus padres. O sea, sus padres tuvieron que envolverlo, tuvieron que cuidar de él, cuidarlo de la intemperie. Y en el verso 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y fue por revelación que supieron que la naturaleza de ese niño era Jehová Salvador, ¿verdad? Amén. Pero lo circuncidaron al 8º día. Nunca olvidemos este principio, porque esa es la primera vez que derramó sangre Jesucristo. Amén. ¿O no? Miren qué relevante. Quiere decir que la primera lección que nos da su sangre derramada es que en Jesucristo sí hay poder para restringir nuestros lomos y toda la lata que dan. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Hay sangre para todo. Vaya a Jesús y dígale: Señor, con tu sangre límpiame, con tu sangre ayúdame. Amén, amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Ahora, eso es un error, porque el padre no tenía que purificarse, es la madre la que tenía que purificarse. Si era hombre y era primogénito, el tiempo de purificación era 40 días, ¿sí? Entonces, si usted tiene bebé y lo quiere dedicar al Señor, usted no tiene que esperar 40 días, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso tenía que ver con el tiempo de purificación de la madre. Si era niña, tenía que esperar 80 días. Ok, bueno, cuando se cumplieron los días de la purificación, debiera decir de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y como era primogénito, tenían que ir al templo y ofrecer cierta cantidad de monedas de plata y un sacrificio. Y si eran personas que no tenían muchos recursos, pues podían omitir el corderito o la cabrita y podían ofrecer tortolitas. Eso les da una idea más o menos del estatus social y de la condición económica de los padres de Jesús, ¿verdad? ¡Qué elección! Y el ser humano siempre buscando un trono en algún palacio, en algún lado, ¿verdad? Amén. Saben que cuando uno sabe quién es uno no tiene ningún problema en servir a los demás, en brillar, no importa dónde lo pongan, no importa qué lo pongan a hacer. ¿Saben por qué le huimos a los trabajos meniales simples, como lavar y restregar los pisos y limpiar los baños y todo eso? Porque qué vergüenza, me van a ver haciéndolo y qué van a pensar. Eso es cuando no estamos seguros de quiénes somos. Pero si usted está seguro de quién es, y usted es un hijo de Dios,
usted no va a tener ningún problema en hacer nada. ¿Quiere que se lo pruebe? Deje un dedito ahí. Vámonos a Juan. Vámonos a Juan. Yo estoy disfrutando de los minutos extra que me dieron hoy. ¿Está disfrutando? ¿Verdad que es maravilloso? A ver, vamos a ver, ¿dónde le lavó los pies a los discípulos? Eso fue como en el 15 o 16 o antes, antes. Fue antes. 13. Ok. Oiga esto. Gracias. Juan 13. Ahorita regresamos a Lucas, ¿verdad? Juan 13. Juan 13:1, oiga. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, oiga esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si usted verdaderamente es un rey, a usted no le va a importar lavarle los pies a quien sea. Esa es la diferencia entre los que sí son y los que creen serlo. Amén. ¿Qué le pareció? Lindo, ¿verdad? Así es que miren, el Señor Jesucristo pues fue circuncidado, fue presentado, dedicado en el templo. Todo esto está pasando entre los 0 y los 2 años. Todavía falta. Ahora regresemos, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y aquí tenemos la historia de los magos de Oriente que vinieron a adorarle. Los magos, cuando Jesús nació, vieron la estrella. Y también hay libros e historias y cosas registradas en la historia tremendamente interesantes. Está el registro de estrellas nuevas que aparecieron en ciertas constelaciones exactamente en la fecha en la que Jesús nació en Belén. Y yo en lo personal, a mí en lo personal lo que más sentido me hace, debe haber aparecido una estrella nueva en una constelación determinada. Y acuérdense, estos magos eran de Oriente, venían de Persia. ¿A quién tuvieron ahí hace 400 años? Sino a Daniel el profeta. Y yo creo que es a través de Daniel que ellos tuvieron cierta información y estaban esperando, y pasaron esa información de generación en generación y dijeron: cuando vean nacer una estrella en tal posición y en tal lugar, entonces sepan que esa es su estrella. Porque dijeron: su estrella hemos visto. Amén. Y apareció la estrella y les tomó 2 años llegar desde donde empezaron su jornada hasta que encontraron al niño acostado en su casa. Ya no estaba en el pesebre, no iban a estar 2 años en un pesebre, en una cueva. No, estaban en la casa, en Belén. Les tomó 2 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llegaron a Jerusalén y hablaron con Herodes, después Herodes indagó diligentemente de ellos el tiempo de la aparición de la estrella y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Les tomó 2 años llegar. Ahora vean lo que pasó en el Mateo capítulo 2, verso 10. Dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y luego un ángel se le apareció a José en sueños, ¿se acuerdan? Y le dijo: oye, huye de aquí porque Herodes busca matar al niño. Sí. ¿Qué hicieron con el oro, la mirra y el incienso? ¿Saben para qué debe haber servido? Para que se mantuvieran en Egipto mientras estuvieron en Egipto.
¿Qué estamos enfatizando con esto? El creador del universo dependiendo de sus papás, dependiendo de la provisión que les vino por medio de los magos de Oriente, totalmente dependiente de su creación. El mundo que Él creó y el mundo que Él vino a rescatar del estado en el que se encontraba a causa del pecado. Total dependencia. Qué lecciones de humildad, ¿verdad? Qué lecciones de humildad. ¿Sí? De veras, aprendamos, porque el orgullo es algo tan arraigado a nosotros que es nuestro miembro más cercano de nuestra familia, ¿verdad? Amén. Y actuamos con tal orgullo y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Amén. Pero aprendamos del Señor Jesucristo. Una lección increíble de dependencia a la creación. Así es que dependió de los bienes que llevaron los magos de Oriente para su sustento. Y luego dependió de sus papás, que salieron corriendo con el niño a Egipto para que Herodes no lo matara. ¿Sí? Lindo, ¿verdad? A mí me parece precioso. Bueno, eso nos lleva a sus años. Murió Herodes, le sucedió Arquelao y él estaba reinando sobre Judá. Pero Herodes, ¿quién era? Había otro Herodes que estaba reinando en Galilea y él era menos dramático que el que estaba reinando en Judea. Y por eso cuando regresaron de Egipto, porque supieron que había muerto Herodes, hay un montón de Herodeses mencionados en la Biblia, abuelo y padre y nieto y todo eso. Entonces dijeron, vámonos mejor a Galilea, es menos peligroso, ¿verdad? Y se fueron a instalar a Nazaret. Nazaret era una aldea que en algún momento tuvo solo como 100 habitantes. Era otra vez, o sea, nace en Belén. ¿Se acuerdan cuando consultaron que dónde habría de nacer el Cristo y descubrieron que las escrituras en Miqueas decía que iba a nacer en Belén? Alguien dijo, y de Belén puede salir algo bueno. Y luego se fue a vivir a Nazaret, otro pueblitío, siempre evadiendo la pompa y el lujo y las trompetas y las campanas, ¿sí? de Jerusalén y de todo lo que representara grandeza, ¿verdad? Amén. Y si vamos a seguir las pisadas del Señor Jesucristo, sus huellas nos van a llevar a aprender esos grados de humildad en donde ¿qué importa? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos sirviendo y a quién estamos sirviendo? No importa. ¿Saben por qué? Porque en el otro lado de la balanza sabemos quiénes somos y no nosotros. Él en nosotros y nosotros por causa de Él. Si usted sabe quién es usted y quién es Cristo en usted, usted va a ser el siervo más humilde que el Señor tenga, porque no le va a importar. Historias, ¿verdad? Me acuerdo, una vez hicimos un evento hace años y bueno, al final hay que limpiar todo y hay que lavar todo, ¿verdad? Y una de las personas que se las llevaba de más espiritual le pedimos que por favor nos ayudara a secar los platos o a lavar los platos. Y la respuesta fue, yo no, que no ven que se me arruinan las uñas. Y uno piensa, todos somos iguales. Pero si nos damos cuenta de cómo somos, podemos empezar a hacer algo para cambiar. No estoy dispuesto a lavar los platos, ¿verdad? Se me arruinan las uñas. Gracias a Dios, Jesús no tenía uñas que se le arruinaran, ¿verdad? Y le lavó los pies a todos los discípulos. ¿Cuánto nos falta, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Esa es una de las lecciones más grandes de la historia del nacimiento de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Amén. Lo siento por sus uñas. Muy bien, pero así era la historia, así es que ni modo, yo se las cuento como era. Lucas capítulo 2, verso 39. Lucas 2, 39. Ahora ya están en Nazaret. Yo no sé a qué edad de Jesús regresaron a Nazaret, no logré, en algún lado tiene que estar exactamente el año en el que murió Herodes el tetrarca y todo eso. Pero todavía no es muy grande Jesús, así es que vivieron allí el resto de su infancia, su adolescencia. Entonces miren, Lucas capítulo 2, verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora oiga esto, aquí estamos hablando de Jesús, a lo mejor 10 años, 8 años de edad. Pero ¿creen que Jesús perdió algún minuto de tiempo? Y nosotros
somos niños y decimos, pues ahorita puedo hacer lo que quiera con mi tiempo, ¿verdad? Ya vendrá tiempo para ser agarrar un poquito más en serio las cosas. ¿Quién sabe? Al paso que vamos no queda mucho. O somos jóvenes y decimos, no, que mis papás sean los espirituales, a mí déjenme vivir mi vida, ya al rato me compongo. No cuente con mucho rato. Y además, las bases que uno asienta desde pequeño lo van a seguir a uno para bien o para mal el resto de su vida. El resto de su vida. Así es que no importa qué edad tengamos, sentemos buenas bases y agarremos las cosas en serio. Amén. Entonces no me puedo divertir. Déjeme decirle algo, agarrar las cosas en serio es lo más divertido que existe. Es la verdad. Lo demás es lo que nos trae congoja y lamentos. Amén. Muy bien. Oiga, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él no estaba perdiendo el tiempo. No dejó de ser niño. No dejó de ser niño, pero crecía. No solamente crecía físicamente, algo más estaba creciendo, madurando, edificándose en él, ¿verdad? La palabra es gadal y eso significa hacerse cada vez más fuerte. Amén. Él no solo se hacía cada vez más fuerte por fuera, se hacía cada vez más fuerte por dentro. El niño crecía, se fortalecía. La Biblia King James dice se fortalecía en espíritu. Así lo dice la King James, las Biblias hebreas lo dicen también. Se fortalecía en espíritu y la palabra se fortalecía es la misma palabra que se usa en el libro de Josué cuando el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se fortalecía en espíritu. A ver, en espíritu, el sentido de la vista es la fe, el sentido del tacto es la adoración, el sentido del oído es la reverencia, el sentido del olfato es la esperanza y el sentido del gusto es la oración. Adivinen qué se estaba fortaleciendo. Adivinen qué se estaba fortaleciendo si se estaba fortaleciendo en espíritu. No espere llegar a cierta edad que todavía no tiene para empezar a fortalecerse en espíritu. Empiece ahorita. Empiece ahorita. Amén. Se fortalecía en espíritu. Se llenaba de sabiduría. Llenar es, aquí hay un recipiente, yo lo voy a llenar de agua. Eso es llenar. O sea, completar, saturar. Se llenaba de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, el deseo de querer saber, el deseo de querer entender cómo funcionan las cosas, la capacidad para observar y decir, ya sé. Cada vez que dicen esto reaccionan así. Ya sé cómo funciona. Cada vez que hacen esto, entonces este es el resultado. Querer entender, querer saber. Fijarse, observar y sacar una lección práctica de cada cosa que uno observa. No hay nada más divertido que eso. ¿Cierto? Amén. Aprender cómo funcionan las cosas es lo mejor que nos puede pasar. Crecí en sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Estamos hablando de un niño. A él porque era Jesús, y nosotros somos sus hermanos menores y estamos siguiendo sus pisadas. No perdamos tiempo. Él no perdió ni un minuto. Él no esperó cuando tenga 33 años entonces voy a empezar a averiguar de qué se trata la cosa, ¿verdad? No, empezó de niño. Muy bien, Lucas capítulo 2 verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eran personas piadosas de acuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, por favor, no es que Jesús fuera rebelde y se les escabullera para que no lo vieran y entonces él pudiera salirse con la suya. No. Ese tipo de ardides son producto del pecado y Jesús es un cordero sin mancha y sin pecado. No, fue una confusión. ¿Acaso no ha dejado usted tirado a su hijo en algún lado alguna vez porque pensó que se vino con
el tío o con el primo. Y yo podría contarle historias de lo que los papás nos han hecho a nosotros con sus hijos cuando salen aquí de la iglesia y después tenemos que llamar y decir, mira, ¿no olvidaste algo? ¿Estoy hablando literalmente o no estoy hablando literalmente? Y de repente se oye del otro lado del teléfono, ¡mi hijo! Bueno, algo así debe haber pasado, ¿verdad? Deben haber pensado que venía con los tíos o con los primos, quién sabe. El hecho es que verso 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Un niño de 12 años que quiere saber. No espere llegar a quién sabe qué edad. No, pídale al Señor, dígale, Señor, yo quiero querer saber. Yo quiero querer saber. Es así como se aprende, es así como se crece, es así como se madura. Amén. Yo quiero querer saber, ¿sí? Por la gracia y misericordia de Dios yo siempre quise saber. Y por eso es que tenemos un mensaje con el que podemos enriquecer a otras personas. Pero si uno no estuviera aprendiendo nada, ¿qué le va a dar uno a otros que también necesitan aprender? Amén. Muy bien. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sí, pero era Jesús. Ajá, un hombre, un niño, 12 años. No se excuse. Nosotros podemos ser iguales también. Pues Cristo solo hay uno, pero quiero decir, queriendo saber, queriendo aprender. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pues la verdad Jesús no hizo nada. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo no tengo ningún problema, yo estoy muy entretenido aquí haciendo lo que me toca. Básicamente, ¿qué estaba haciendo? Aprendiendo. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Que él aprendiera. Que él aprendiera. Era tiempo para aprender. Amén. Todavía es tiempo para aprender. Aprendamos. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Oiga esto. Y estaba sujeto a ellos. No fue por como les digo, por rebeldía o algo que se les perdió, no. Estaba sujeto a ellos. Ahora estamos hablando del creador sujeto a la criatura. Y Jesús de 12 años, y pues todavía vivió quién sabe cuántos más años ahí con sus padres. No sé cómo funcionaba la sociedad de ese entonces, pero estaba sujeto a sus padres. Qué diferente a hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en 2 de Timoteo dice, vendrán tiempos peligrosos? Y una de las cosas que caracterizan los tiempos peligrosos que se mencionan ahí en 2 de Timoteo es hijos desobedientes a sus padres. Y déjeme contarle algo. Si uno no puede obedecer a la figura o a la forma de autoridad visible que uno tiene enfrente, ¿puede uno obedecerle a Dios? Imposible. ¿Cuál era el grado de obediencia que le tenía Jesús a su Padre Celestial? Jesús no hablaba nada que no oyera a su Padre decir y no hacía nada que no viera a su Padre hacer. Si le tenemos ese grado de obediencia a nuestro Padre Celestial, esa obediencia se va a reflejar en nuestra relación con todas las demás formas de autoridad que existen. Amén. Y viceversa. Si nosotros somos obedientes a la autoridad, ¿cuál es el problema con ser obedientes al Padre? Más que gustosos. Pero si no somos obedientes a la autoridad, no me venga a decir que usted es obediente a Dios. Amén. Tremenda lección, ¿verdad? ¿Y por qué dice habrá tiempos peligrosos, hijos desobedientes a los padres? Porque ¿saben qué? Están sacando a Dios del cuadro y tirándolo por quién sabe dónde y sacándolo de sus vidas. Amén. No hay tal cosa como obedientes a Dios pero desobedientes a los padres. Eso no existe. O desobedientes a los pastores, o desobedientes a los catedráticos, o a quien sea, cualquier forma de autoridad, autoridades civiles, ¿qué tal? Obedientes a la policía. Amén. Va de la mano, va de la mano.
Miren qué lecciones las que aprendemos de Jesús. Y Jesús tiene 12 años y Él es el creador de toda esa gente a la que se está sujetando. Tremendo, ¿verdad? Creo que hay grandes lecciones que aprender para nosotros de Jesús. El niño y el muchacho estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De hecho, leí en algún lado que probablemente Lucas, cuando escribió su evangelio, y él escribió el libro de los Hechos también, probablemente Lucas fue con María y la entrevistó. El hecho que ella guardara todas estas cosas en su corazón significa, entre otras cosas, que ella pudo repetir la historia fiel al pie de la letra, tal y como funcionó, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, no solo física, y en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando uno crece en gracia para con Dios, uno crece en gracia para con los hombres. Es la verdad. Hasta cierta etapa del camino. Ya después, cuando los hombres descubren que esta cosa sí va en serio, entonces empieza la guerra, ¿verdad? Empieza la guerra. Pero en la primera etapa del camino, si uno crece en gracia para con Dios, uno va a hallar gracia delante de la gente. Es la verdad. ¿Sí? Amén. Bueno, punto y coma. Tremendas lecciones, para mí son tremendas, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es que aprendamos, no solo de Jesús adulto, de Jesús niño, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy les hablé un montón y no tenía ni planes de hablar tanto, pero qué bueno, aprendimos algo. ¿Verdad que es exquisito meditar en la palabra? Bueno, mañana seguimos. Mañana voy a hablarles breve. Tenemos un programa precioso, la gente ha trabajado duro, así es que no se lo pierdan. Empezamos 6:30 en punto y terminamos 8:30 en punto. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y lo primero que vamos a hacer es darle toda la gloria al Señor y darle gracias al Padre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Señor. Levantemos la voz y bendigamos al Señor. Démosle gloria. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias, gracias, Padre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Padre. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Padre. Señor Dios, cuán privilegiados nos has hecho ser, Padre, al habernos conocido desde antes, Señor, de tal manera que nos predestinaste, Señor, cercándonos, Padre, atrayéndonos y llevándonos a los pies de Cristo para ser salvos y para convertirnos en un lugar de habitación para el Creador del universo. Gracias por convertirnos a nosotros por medio de Jesucristo en hijos tuyos. Gracias por convertir a Jesucristo en nuestro hermano mayor al habernos convertido a nosotros en hermanos de Jesús. Señor, qué privilegio. Ábrenos los ojos, toca nuestra voluntad, nuestro corazón y ayúdanos a ser como Jesús, el niño. Y no solo el niño, el adulto, todo. Pero Señor, a ser como Jesús el niño, a no perder ni un minuto de nuestra vida, aprovechar bien el tiempo, creciendo en sabiduría, creciendo en gracia. Enséñanos a hacer las preguntas que tengamos que hacer para poder aprender. Ayúdanos a tener el entendimiento tal, Señor Dios Santo, que lo utilicemos para tu palabra, para buscar conocerte, conocer y entender tus caminos, Señor. Y enséñanos, Señor Dios, este grado de humildad que el Creador del universo exhibió en los primeros días y el resto de su vida. Enséñanos, Señor Dios Santo, a nunca olvidar quién es Cristo en nosotros, para que esto nos haga ser las personas más humildes del mundo y sirvamos a los demás en la capacidad que sea, sabiendo quién es Cristo en nosotros. Señor Dios Santo, enséñanos también a sujetarnos, Señor, a toda forma de autoridad que tú pones sobre nosotros, humana, y enséñanos a sujetarnos a ti, Padre, por medio de Jesucristo, para que tu voluntad sea hecha en nuestra vida y tu reino se establezca en nosotros. Padre, gracias por Jesús.
Gracias porque podemos recordar, celebrar y dar gloria por el día en el que Jesucristo fue introducido en este mundo y por el día en el que Jesucristo fue introducido en nuestra tierra personal, en nuestra vida a nivel personal. Gracias por nuestra salvación, Señor. Y gracias, Padre, por nuestros hermanos, por nuestra familia espiritual, por la obra que has hecho, por el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes y por lo que resta por hacer, confiando en que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Te amamos, te adoramos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya.